Bienvenidos, estimados alumnos, a una nueva clase de Derecho Laboral y Tributario. La clase de hoy es la número 14 y la última de la cursada. En este caso, en la clase que nos compete hoy, vamos a ver sobre los entes recaudadores y fiscalizadores. También veremos los procedimientos generales, cuáles son los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Y por último, vamos a terminar la clase hablando sobre las infracciones y las sanciones en el régimen penal tributario. Ahora bien, vamos a comenzar entonces, ¿sí? Como dijimos, vamos a retomar algunos conceptos básicos del sistema tributario argentino y santacruceño, ¿sí? Que fueron desarrolladas en la clase anterior. Y por ello vamos a tratar de forma específica y detallada los distintos impuestos, tasas y contribuciones que rigen tanto a nivel nacional como en la provincia de Santa Cruz. Vamos a ver su implementación, su control, ¿sí? Por parte de los diferentes entes, como así también vamos a ver las sanciones y las infracciones aplicables ante un eventual incumplimiento por parte de los contribuyentes que se encuentran regulados dentro del régimen penal tributario argentino. Como pueden ver en el PowerPoint, ¿sí? Vamos a comenzar hablando sobre AFIP, ¿sí? La AFIP es la Administración Federal de los Ingresos Brutos, ¿sí? Vamos a ver ahora cuál es su función. La AFIP se encarga principalmente de aplicar, de cobrar y de inspeccionar los tributos, ¿sí? De nuestro país y de controlar a su vez también el tráfico internacional de mercaderías. Por eso decimos que su función principal es la ejecución de la política tributaria y aduanera a nivel nacional. Es importante que entiendan que es una entidad autárquica, ¿sí? Y que los tributos son los principales recursos públicos, ¿bien? ¿Y por qué son importantes? Porque estos van a servir para sostener las necesidades comunes de toda la población, ¿sí? Porque se utiliza para la educación, para la justicia, la seguridad, la salud, las obras de infraestructura, ¿sí? Todo ello. Bien, ahora, ¿cómo está conformada la AFIP? ¿Sí? Está conformado por la Dirección General Impositiva, por la Dirección General de Aduanas y por la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Ahora les voy a mostrar un cuadrito, ¿sí? Que ahí mostramos cómo se compone. En el cuadrito siguiente vamos a ver cuál es la función principal. En el caso de la Dirección General Impositiva, se encarga de la aplicación, la recaudación y la fiscalización de los tributos interiores. En el caso de la Dirección General de Aduanas, se encarga de los tributos relacionados con el comercio exterior. Y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social se encarga de los fondos que financian las prestaciones de la seguridad social. Vamos a pasar al próximo cuadro y ahora vamos a ver algunos ejemplos de qué recauda cada uno de ellos, ¿sí? La Dirección General Impositiva se encarga de recaudar el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y los monotributos. La Dirección General de Aduanas se encarga de los derechos de importación y de exportación, ¿sí? Como también de las tasas de estadísticas y las tasas aduaneras. Y por último, la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social se encarga del régimen nacional de jubilaciones, de las asignaciones familiares, de las obras sociales. Y cada uno de ellos también tiene un desafío, ¿sí? En el caso de la Dirección General Impositiva es evitar la evasión, en el caso de la Dirección General de Aduana es luchar contra el contrabando y en el caso de la Dirección General de Recursos de la Seguridad es impedir el trabajo no registrado, que es conocido por todos como el trabajo en negro. Ahora vamos a pasar a ver qué es el ASIP, ¿sí? Ahora ya vamos a nivel provincial. ¿Sí? El ASIP es la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos. Y entre sus funciones vamos a decir que el ASIP
se encarga de determinar, aplicar y percibir todos los impuestos, todas las tasas, contribuciones y otros tributos o gravámenes que se establecen en la provincia, ¿sí? Y a su vez todos aquellos aranceles, cánones y derechos o valores que se perciban, así como los intereses, las actualizaciones y multas resultantes de las mismas. ¿Qué tipos de impuestos nacionales tenemos? Vamos a mencionar algunos de ellos. Tenemos el impuesto a la ganancia, el impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto a los premios de sorteos y concursos deportivos, impuesto sobre los bienes personales, impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y de sucesiones indivisas, impuesto a los intereses, impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones financieras. ¿Sí? Ahí falta una L. Bien. ¿Y cuáles son los tipos de impuestos provinciales? Aquí tenemos el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a la pesca, impuesto a la inmobiliaria rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a las rifas y juegos de azar. ¿Sí? Vamos a continuar con la próxima diapositiva. Bien. Un concepto importante que tenemos que saber, ¿qué es la obligación jurídica tributaria? ¿Sí? Vamos a decir que es el vínculo que se entabla entre el fisco como sujeto activo, ¿sí? Que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y por el otro lado tenemos un sujeto pasivo, y es quien debe cumplir con la prestación debida. Acá podemos ver bien cuáles son los sujetos de la obligación jurídica tributaria. Como dijimos, hay un sujeto activo, que es el Estado, y por otro lado los sujetos pasivos, que son aquellos que deben cumplir con la prestación debida al Estado y que son los contribuyentes, ¿sí? Luego vamos a ver qué es el agente de retención y el agente de percepción. ¿Bien? Bueno, el agente de retención, ¿sí?, es el deudor del contribuyente o alguien que por su función pública, activa, de oficio o profesión, se halla en contacto directo con un importe dinerario, ¿sí?, de propiedad del contribuyente o que éste debe recibir, ¿sí?, ante lo cual tiene la posibilidad, ¿sí?, de amputar la parte que corresponde al fisco en concepto de tributo. Y ahora bien, el agente de percepción es aquel que por su profesión, oficio, actividad o función está en una situación que le permite recibir del contribuyente un monto tributario, ¿sí?, que posteriormente debe depositar a la orden del fisco. Un ejemplo es del cine, que agrega el tributo al precio de la entrada, ¿sí? Vamos a continuar con los procedimientos fiscales. ¿Qué tipo de fiscalizaciones existen? Existen tres, ¿sí? La citación, las verificaciones y las inspecciones. Ahora vamos a ver cada una de ellas para que quede un poco más claro. Bueno, en el caso de las citaciones, ¿sí?, se cita al contribuyente o al responsable para que concurra a una dependencia de la FIP, ¿sí?, y allí debe brindar respuestas o debe presentar la documentación que se le solicita. En el caso de las verificaciones, ¿sí?, se envía en este caso al contribuyente o al responsable un requerimiento por escrito, ¿sí?, en donde se le otorga un plazo para que responda a este escrito sobre las inconsistencias que se han detectado de un impuesto o de un periodo a fin de responder, y también aportar la documentación requerida. Y por último, el tercero que habíamos mencionado, las inspecciones, ¿sí? Este es un proceso de revisión de control y de verificación que recae sobre los contribuyentes y los responsables, y tiene, el objeto principal es verificar el correcto cumplimiento tanto de las obligaciones impositivas como de las aduaneras y de la seguridad social. Bien, a ver, vamos a continuar.
En el caso de las infracciones, el procedimiento es el siguiente, ¿sí? Se inicia con la presentación de los agentes que efectuarán las infracciones, quienes, luego de identificarse, comunicarán el inicio de las actuaciones, dejando constancia escrita de cuáles son los impuestos y los periodos respecto de los cuales se relevará información, ¿sí? Puede recaer sobre un concepto determinado o ser más profundo, llegando a controles integrales que abarcan varios impuestos, regímenes y periodos, ¿sí? Generalmente se realizan en el domicilio del contribuyente. Ahora vamos a continuar. Vamos a ver los derechos, como habíamos dicho, y las obligaciones de los contribuyentes. En cuanto a los derechos, hay muchos, ¿sí? Aquí solo pusimos en las diapositivas algunos, pero en la clase, en papel, ¿sí? En el formato digital, van a poder observar el resto. Algunos derechos que tienen los contribuyentes que deben ser atendidos con celeridad y respeto, también deben recibir información y asesoramiento, que este debe ser claro, debe ser veraz, ¿sí? También puede exigir que los servicios a recibir estén basados en la economía de trámite, que haya imparcialidad, simplicidad, igualdad y transparencia, como así también identificar, conocer con absoluta claridad y acceder fácilmente a las autoridades y al personal que tramita los procedimientos que le afecten. Por otro lado, tenemos las obligaciones, ¿sí? Que también son varias, pero pusimos solo algunas para que le resulte más fácil identificarlas y sean visibles, ¿sí? Una obligación es inscribirse a la FIP, ¿sí? En los impuestos, regímenes o categorías que correspondan a la actividad que desempeñe la persona. Debe emitir facturas o comprobantes respecto a las ventas que realice, las prestaciones, las locaciones de servicio. Debe registrar todas las transacciones en los libros según la normativa vigente, como también conservar la documentación y los libros por un término mínimo de 10 años. Bien, hay más, después las pueden ver más tranquilo, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar al derecho penal tributario. ¿Qué es el derecho penal tributario? Es la rama del derecho que regula jurídicamente los concernientes a las infracciones y delitos fiscales con sus respectivas sanciones. ¿Sí? El derecho penal tributario tiene dos ámbitos. Por un lado, el derecho penal tributario contravencional y por otro lado, el derecho penal tributario delictual. Veamos ahora cuál es el derecho penal tributario contravencional. Este se limita a regular las infracciones que se encuentran previstas en la ley 11.683 con sus respectivas sanciones, ¿sí? La pena que se aplica es de multa y en algunos supuestos puede llegar a ser de clausura, pero no de prisión, ¿sí? ¿Cuándo hay contravención o infracción? Bueno, hay contravención o infracción cuando se perturba, mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad que desarrolla el Estado para materializar los derechos del individuo, ¿sí? Los cuales están en juego de manera inmediata, ¿sí? Y por otro lado tenemos el derecho penal tributario delictual, como habíamos mencionado anteriormente. Este se encarga de regular jurídicamente los temas concernientes a los derechos fiscales y sus respectivas sanciones que se encuentran previstas en la ley 24.769 y su modificatoria, la ley 26.735. Ahora bien, ¿qué es un delito? Un delito es toda agresión directa, inmediata a un derecho ajeno, ¿sí? Importante que sepan este concepto. Bien, pero a su vez también nos encontramos con diferentes clases de delito en lo que respecta a la materia tributaria. Por un lado tenemos los delitos tributarios y por otro lado los delitos relativos a la seguridad social, ¿sí? Los delitos fiscales comunes. Veamos ahora cuáles pueden ser los derechos
los delitos tributarios. Bien, tenemos la evasión simple, la evasión agravada, el aprovechamiento indebido de los subsidios, la obtención fraudulenta de los beneficios fiscales y la apropiación indebida de tributos. Ahora bien, continuamos. ¿Cuáles son los delitos relativos a la seguridad social? Tenemos la evasión simple, que se encuentra en el artículo 7, la evasión agravada en el artículo 8 y la apropiación indebida de recursos de la seguridad social en el artículo 9. Y por último, los delitos fiscales comunes, como habíamos mencionado, y acá tenemos la insolvencia fiscal fraudulenta, la simulación dolosa de pago en el artículo 11 y la alteración dolosa de registros en el artículo 12. Bien, acá pudimos ver los principales temas que se tocan en la clase, ¿sí? Así que nada, terminamos la cursada. Un gusto haber estado con ustedes durante todo este tiempo. Así que los mayores éxitos para esta etapa final. Así terminamos y damos por finalizado la clase número 14.